Las películas te han mentido sobre cómo morirías en el espacio. Olvídate de lo que has visto en pantalla. Ahí fuera, en el vacío, tu cuerpo no estalla como un globo. La sangre tampoco se te congela de golpe. Y desde luego, no sales despedido convertido en un cubito de hielo con la cara helada en un grito. Todo eso es mentira, puro efecto especial. Lo que de verdad ocurre es más silencioso, más extraño, y a su manera mucho más perturbador. Tendrías unos 15 segundos. 15 segundos de conciencia útil, de poder hacer algo, antes de desmayarte sin remedio. Durante esos segundos, la saliva de tu lengua empezaría a hervir dentro de tu boca. Y no por calor. Sin presión a tu alrededor, el agua hierve a la temperatura de tu propio cuerpo. Te hincharías, poco a poco, hasta casi el doble de tu tamaño, mientras los líquidos de tus tejidos intentan convertirse en vapor. Pero la piel aguantaría, no te romperías. Y todo eso ocurriría en un silencio absoluto, sin un solo ruido, bajo un cielo completamente negro. Y lo más inquietante es que sabemos exactamente cómo es. Lo sabemos porque a un hombre le pasó de verdad, no porque lo calculara un ordenador. Quedó expuesto al vacío. Sintió hervir su propia saliva. Y vivió para contarlo. Piénsalo un momento. Imagina que estás flotando ahí fuera, fuera de la nave, y de repente algo falla. Un guante que se rompe, un casco que se suelta. En ese instante, el universo entero se convierte en tu enemigo. Y tienes 15 segundos para hacer algo al respecto. 15. Después, la decisión deja de ser tuya. ¿Qué harías tú con esos 15 segundos? En los próximos minutos vas a entender, paso a paso, segundo a segundo, lo que el vacío del espacio le hace de verdad a un cuerpo humano. Vas a ver por qué las 3 grandes mentiras del cine, que explotas, que te congelas al instante, que te hierve la sangre a la vista, son justo eso, mentiras. Vas a descubrir qué te mataría en realidad y en qué orden. Vas a conocer la historia del hombre que sobrevivió al vacío y de lo que sintió en su propia piel. Y al final, vas a mirar el cielo de otra forma. Porque entender lo que el espacio le hace a una persona te enseña algo enorme. Lo increíblemente frágiles que somos y lo finísima que es la franja de condiciones en las que un ser humano puede, simplemente, seguir vivo. Para entender por qué el espacio es tan letal, primero hay que entender algo que damos completamente por sentado: la presión del aire. Ahora mismo, estés donde estés, tienes una atmósfera entera apretándote. Kilómetros y kilómetros de aire apilados sobre ti, empujando tu cuerpo desde todas las direcciones con una fuerza considerable. ¿Cuánta fuerza, exactamente? Sobre cada centímetro cuadrado de tu piel, la atmósfera empuja con el peso de aproximadamente 1 kilo. Suma toda la superficie de tu cuerpo, y estás soportando, ahora mismo, varias toneladas de aire apretándote. Una barbaridad de peso que no notas en absoluto. La única razón por la que no te aplasta es que tu cuerpo empuja hacia afuera con la misma intensidad, igualando la balanza. Vives en un pulso constante entre 2 fuerzas enormes que se anulan. Y nunca, jamás, te paras a pensarlo. Vivimos en el fondo de un océano de aire, y ese océano pesa. Y conviene caer en la cuenta de algo. Ese aire no solo te rodea, te mantiene vivo de 1000 formas a la vez. Lo respiras, claro, pero también transporta el sonido, reparte el calor y empuja sobre tu piel con esa presión constante a la que tu cuerpo está acostumbrado. En el espacio, sencillamente, no hay nada de eso, ni una sola molécula de aire que respirar. Por eso, además de todo lo demás, el espacio es un lugar de silencio absoluto. Sin aire que lleve las vibraciones, el sonido no puede viajar. Podrías gritar con todas tus fuerzas y no se oiría absolutamente nada.
Ese aire que das por sentado y que ni siquiera notas, es lo único que separa tu mundo de esa nada silenciosa. Estás equilibrado. La presión de fuera y la de dentro se cancelan, y por eso no sientes nada. Y no hace falta irse al espacio para notar lo delicado que es ese equilibrio. Basta con subir una montaña alta. A pocos kilómetros de altura, el aire ya es tan fino que cuesta respirar, el corazón se acelera y la cabeza duele. Es el mal de altura. Los escaladores de las cumbres más altas del planeta necesitan botellas de oxígeno para sobrevivir. Y eso que todavía tienen aire alrededor. Solo que menos. Imagina ahora quitar el aire por completo, de golpe. Si una pizca menos de presión en una montaña ya te pone en aprietos, el salto al vacío total es de otra magnitud. Nuestro cuerpo protesta mucho antes de llegar al espacio. Pero ese equilibrio es delicado. Tu sangre, tus pulmones, los líquidos de tus tejidos, todo está ajustado para funcionar bajo esa presión concreta. Y aquí viene lo importante. Si quitas de golpe la presión de fuera, el equilibrio se rompe al instante. De repente, tu cuerpo sigue empujando hacia afuera, pero ya no hay nada que lo contenga. Todo lo que estaba comprimido, todo lo que estaba en equilibrio, intenta expandirse a la vez. Eso es, exactamente, lo que pasa en el espacio. Y por eso, lo primero que te mataría ahí fuera tiene poco que ver con el frío o con la falta de aire. Es algo más raro y más inmediato: la ausencia de presión. Y aquí hay una comparación que ayuda, porque es justo la contraria. Piensa en lo que le pasa a alguien que baja al fondo del mar. Allí el problema es un exceso brutal de presión. El agua aplasta el cuerpo con una fuerza descomunal, capaz de implosionar un submarino. En el espacio ocurre lo opuesto. El peligro, esta vez, llega al revés. Al desaparecer la presión, tu propio cuerpo intenta expandirse sin nada que lo frene. Dos infiernos simétricos. En el abismo te aplasta el exceso. En el vacío te traiciona la falta. Y en ambos, el ser humano dura apenas unos segundos. Estamos hechos para una franja de presión estrechísima, ni más ni menos. En las películas, alguien sale al espacio sin traje y revienta como un globo pinchado, en una nube roja. Es dramático y es falso. ¿De dónde sale entonces esta idea tan extendida? En parte, de que queda espectacular en pantalla. Una explosión es mucho más cinematográfica que un desmayo silencioso. Y en parte, de una confusión real. Es verdad que en el cuerpo pasan cosas violentas a nivel microscópico. Los líquidos hierven, los tejidos se hinchan, así que es fácil dar el salto y imaginar una explosión a lo grande. Pero entre que tus células se hinchen y que tu cuerpo reviente, hay un abismo. Lo primero ocurre de verdad. Lo segundo, jamás. El cine cogió media verdad y la convirtió en un efecto especial. Tu cuerpo no va a estallar. La razón es que estás mejor construido de lo que crees. Cuando desaparece la presión de fuera, sí, los líquidos y los gases disueltos en tu cuerpo empiezan a expandirse. El agua de tus tejidos intenta convertirse en vapor. Los gases que llevas disueltos en la sangre, igual que el gas disuelto en un refresco cuando lo destapas, empiezan a formar burbujas. Es parecido a lo que les ocurre a los buceadores cuando suben demasiado rápido, eso que llaman el síndrome de descompresión. Todo eso hace que te hinches. De hecho, tu cuerpo puede llegar a inflarse hasta casi el doble de su volumen normal. La lengua, los labios, la piel, todo se hincha. Pero hincharse no es estallar. Tu piel es sorprendentemente fuerte y elástica. Y por debajo, tus tejidos conectivos, los que mantienen todo unido, aguantan la tensión. Funcionan juntos como una especie de contenedor a presión. Sujetan tu cuerpo entero para que, aunque se hinche de forma grotesca, no se rompa. Para hacerte una idea de lo resistente que es tu piel,
Piensa en que aguanta a diario golpes, estiramientos y tensiones sin inmutarse. Está reforzada por debajo con tejidos elásticos y fibrosos que actúan como una malla. Cuando el cuerpo se hincha en el vacío, esa malla se tensa, sí, pero da de sí lo justo para contener la presión interna sin desgarrarse. Es el mismo principio por el que un globo aguanta el aire que lleva dentro. La tensión de la goma equilibra el empuje. Tu piel hace de goma y resulta mucho más fuerte de lo que el cine le reconoce. Por eso, si te sacaran del vacío a tiempo, la hinchazón bajaría y seguirías de una pieza, con todos tus brazos y piernas en su sitio. Y aquí hay un matiz que sorprende. Tu sangre, por dentro, no llega a hervir como si lo hace la saliva de tu boca. ¿Por qué la diferencia? Porque tu sangre circula por un sistema cerrado, dentro de venas y arterias, y tu propio cuerpo mantiene sobre ella una presión interna. La saliva de tu lengua, en cambio, está expuesta directamente al vacío, sin nada que la contenga. Por eso lo que está a la intemperie, lo húmedo y al descubierto, burbujea. Mientras que lo que va por dentro, encerrado y bajo presión, aguanta mucho mejor. Tu cuerpo, una vez más, demuestra estar mejor sellado de lo que el cine quiere hacerte creer. Así que no explotas. Pero que no explotes está lejos de significar que estés bien. Porque mientras te hinchas, hay otra cosa ocurriendo. Algo todavía más raro. En las películas, el vacío del espacio congela a la gente al instante. Sales por la escotilla y en un segundo te conviertes en una estatua de hielo. Pues tampoco. Y esta es, quizá, la parte más contraintuitiva de toda la historia. Es verdad que el espacio está frío. Frío de verdad. El fondo del universo está a unos 270 grados bajo cero, casi en el cero absoluto. Con esos números, parece lógico pensar que te congelarías en cuestión de segundos. Pero el frío necesita una forma de llegar hasta ti. Y ahí está la clave. En la Tierra, el frío te alcanza de 3 maneras. Por contacto, cuando tocas algo helado. Por el aire o el agua, que se llevan tu calor al moverse a tu alrededor. Y por radiación, el calor que tu cuerpo emite hacia afuera en forma de ondas, como una estufa. En el espacio, las 2 primeras desaparecen. No hay nada que tocar. No hay aire ni agua que se lleven tu calor. El vacío, al estar prácticamente vacío, es uno de los mejores aislantes que existen. ¿Te ha pasado alguna vez sacar una bandeja del horno y poder meter un segundo la mano en el aire caliente de dentro sin quemarte, pero no tocar el metal? El aire, con pocas partículas, transmite mal el calor. El metal denso te quema al instante. En el espacio ese efecto está llevado al máximo. Como casi no hay partículas alrededor, casi no hay nada que te robe el calor por contacto. Tu cuerpo sería como una taza de café caliente abandonada en una habitación. Se enfría, sí, pero despacio, cediendo su calor poco a poco al aire. Solo que en el espacio ni siquiera tienes ese aire. Te queda únicamente la radiación, la vía más lenta de todas. Por eso congelarte llevaría su tiempo. Mucho más del que tardarían en matarte otras cosas. Tardarías horas en enfriarte de verdad. Horas, no segundos. Así que la imagen del congelado instantáneo es pura fantasía. De hecho, hay un giro que sorprende a casi todo el mundo. Si quedaras expuesto al vacío a plena luz del sol, lo que sentirías no sería frío. Sería un calor abrasador. Y no solo calor. La luz del sol, ahí fuera, llega sin filtrar. En la Tierra, la atmósfera y la capa de ozono detienen buena parte de la radiación ultravioleta más dañina, esa que te quema la piel en la playa. En el espacio, esa protección no existe. El sol te golpearía con toda su radiación ultravioleta de lleno, provocándote algo parecido a la peor quemadura solar, imaginable en muy poco tiempo.
sobre la piel desnuda expuesta a su luz. Así que, en pleno sol, lejos de congelarte, te estarías quemando por partida doble, por el calor y por la radiación. El frío, paradójicamente, sería el menor de tus problemas. Y mientras un lado de tu cuerpo, el que mira al sol, se abrasa, el otro lado, en sombra, se mantiene mucho más templado de lo que imaginas. Lo mismo, llevado a lo bestia, se ve en mundos sin atmósfera. En la Luna, por ejemplo, una misma roca puede estar a más de 100 grados en la cara, que da al Sol, y caer por debajo de los 150 bajo cero en la cara en sombra, a pocos centímetros de distancia. Sin aire que reparta el calor, cada punto negocia su temperatura por su cuenta, según le dé o no la luz. La Tierra, con su atmósfera, nos ahorra esa locura. El aire mezcla el calor y suaviza los extremos. En el espacio, esa amortiguación desaparece. Te asas y te congelas en la misma postura, a la vez. Por eso un traje espacial dedica buena parte de su diseño a refrigerarte, a quitarte el calor de encima, más que a calentarte. Quédate con esto. Ni te congelas al instante, ni la temperatura es tu primer enemigo. Para cuando el frío empezara a ser un peligro real, otra cosa ya habría acabado contigo mucho antes. Si el vacío no te hace explotar ni te congela, entonces, ¿cómo te mata exactamente? La respuesta es una cadena de cosas que ocurren muy rápido, una detrás de otra. Vamos a recorrerla, segundo a segundo. En el instante cero, el de la exposición, lo primero que notarías sería el aire saliendo a la fuerza de tu cuerpo, de los pulmones, de los oídos, de cualquier cavidad. No es una explosión, pero sí una descompresión violenta y rapidísima, como cuando se despresuriza la cabina de un avión, multiplicada. Y casi a la vez, ese frescor extraño en la lengua y los ojos, la humedad empezando a evaporarse. Todo en el primer segundo o dos. A partir de ahí, arranca la cuenta que vamos a desglosar. Lo primerísimo, y esto es vital, tiene que ver con tus pulmones. Si te encuentras de pronto en el vacío, lo peor que podrías hacer es aguantar la respiración. Tu instinto te diría que llenes los pulmones de aire y los cierres a cal y canto. Sería un error fatal. Sin presión fuera, el aire de tus pulmones se expandiría con tanta fuerza que te los destrozaría desde dentro, como un globo hinchado de más. Tus pulmones son, en realidad, una de las partes más delicadas de tu cuerpo frente al vacío. Por dentro son finísimos, una superficie inmensa y muy fina, pensada para intercambiar gases con suavidad, no para soportar diferencias bruscas de presión. Por eso, un astronauta que se enfrenta a una descompresión repentina tiene una norma grabada a fuego. Exhala. Suéltalo todo. Por mucho que el instinto te empuje a lo contrario, aguantar el aire ahí dentro sería como inflar un globo de papel hasta reventarlo. De hecho, el propio vacío te ayudaría, succionando el aire fuera de tu cuerpo, nada más quedar expuesto. Y una vez vacíos los pulmones, llega lo siguiente. Vaciados los pulmones, empieza la cuenta atrás de verdad. Y la marca tu sangre. Tu cuerpo lleva una pequeña reserva de oxígeno disuelta en la sangre, la que iba camino del cerebro. En cuanto dejas de respirar, esa reserva es lo único que te queda. Tu corazón sigue latiendo, sigue bombeando esa sangre. Pero esa sangre ya no recoge oxígeno nuevo. Al contrario, en el vacío, tus pulmones empiezan a hacer justo lo opuesto a su trabajo, dejando escapar el poco oxígeno que aún tenías. ¿Cuánto tiempo te da eso? Entre 9 y 15 segundos. Y hay una razón muy concreta para ese número. Tu cerebro funciona al instante con el oxígeno que le llega en la sangre, y apenas guarda reservas propias. En cuanto dejas de oxigenar la sangre, lo único que mantiene tu mente despierta es el oxígeno, que ya iba de camino, el que estaba entre tus pulmones y tu cabeza.
Tu corazón tarda unos segundos en bombear esa última tanda hasta el cerebro. Cuando llega, ya viene sin oxígeno. Y en ese momento, se apagan las luces. Esos 9 a 15 segundos no son un número inventado. Son, literalmente, el tiempo de viaje de tu última sangre buena. Durante esos segundos, sigues consciente, sigues pudiendo pensar y moverte. Es lo que se llama la consciencia útil. El tiempo en el que aún podrías agarrar una manilla, pulsar un botón, hacer algo para salvarte. Por eso los astronautas entrenan precisamente para esto. Practican una y otra vez qué hacer en caso de despresurización, hasta convertirlo en un acto reflejo, porque saben que ahí fuera no habrá tiempo de pensar con calma. 15 segundos parece poco. Y lo es, pero bien aprovechados, pueden bastar para alcanzar una válvula, cerrar una escotilla o llegar a un punto seguro. ¿Te imaginas tener que jugarte la vida en una decisión de 15 segundos, sabiendo que el reloj corre y que cuando llegue a cero ya no dependerá de ti? Es uno de los escenarios que más respeto imponen en toda la exploración espacial. Después, de golpe, se acaba. No llega como un desvanecimiento suave, como quedarse dormido. Es un apagón brusco, casi instantáneo. Y justo antes o justo después, el cuerpo puede sufrir convulsiones, sacudidas, mientras el cerebro se queda sin combustible. Son reacciones involuntarias, reflejos de un sistema nervioso que se queda sin oxígeno, parecidas a las de otras situaciones en las que el cerebro deja de recibir lo que necesita. La persona ya no es consciente de nada en ese punto, lo cual, dentro de lo terrible del cuadro, es casi un alivio. No hay sufrimiento consciente, porque la consciencia se apagó antes. El cuerpo sigue su curso por inercia, en silencio, mientras los segundos pasan. Es una imagen sobria, lejos del dramatismo de las películas, y por eso mismo más difícil de olvidar. Mientras tanto, en paralelo, ocurre lo del hervor. Los líquidos de tu cuerpo expuestos al vacío, como la saliva de tu lengua o la humedad de tus ojos, empiezan a burbujear y a convertirse en vapor. Son las superficies húmedas y expuestas las que primero lo notan. La lengua, los labios, la fina capa de lágrima que cubre los ojos. El interior de tu cuerpo, protegido por la piel, resiste mejor durante esos primeros segundos. Pero todo lo que está mojado, y a la vista, empieza a hervir suavemente, en frío. Es una sensación que un puñado de personas ha llegado a describir, y todas coinciden en lo mismo. Lo extraño que resulta notar algo hirviendo dentro de ti sin sentir nada de calor. Recuérdalo. Sin presión, el agua hierve a la temperatura del cuerpo. ¿Y por qué? Porque el punto en el que un líquido hierve no depende solo del calor. Depende también de la presión que lo rodea. Cuanta menos presión, a menor temperatura hierve el agua. En lo alto de una montaña, donde hay menos aire, el agua hierve antes de llegar a los 100 grados. Y en el vacío del espacio, donde no hay presión ninguna, hierve a temperaturas tan bajas como la de tu propia boca. Nada de magia. Es simple física de la presión, llevada al extremo. No se parece al hervor que quema, como el de una olla. Es más bien un burbujeo, una efervescencia rara y desagradable. Y mientras, tus tejidos se siguen hinchando. Y después de ese apagón, si nadie te rescata, viene lo último. Un cierre lento y silencioso del organismo a lo largo del minuto siguiente. Sin oxígeno que llegue al cerebro, el cuerpo, simplemente, deja de funcionar. Visto desde fuera, no hay drama, ni explosión, ni espectáculo. Solo una persona que se hincha un poco, pierde el conocimiento y se queda quieta bajo un cielo negro. Si una cámara lo grabara, costaría creer que está pasando algo grave. Nada de gritos ahogados, ni cuerpos retorciéndose entre llamas, ni la dramática agonía que nos venden las películas. Solo quietud. Un cuerpo flotando,
lentamente, en silencio, mientras la vida se le escapa sin estridencias. Y esa calma es justo lo que más impresiona a quien conoce de verdad lo que ocurre por dentro. Una muerte silenciosa, casi tranquila. Y precisamente por eso resulta más escalofriante que cualquier efecto especial. Y aquí es donde esta historia deja de ser teoría. Porque todo lo que te acabo de contar, esos segundos de saliva hirviendo y conciencia que se agota, no es un cálculo de pizarra. Hay un hombre que lo vivió. Su nombre era Jim LeBlanc. Era técnico de la NASA. Y en 1966 estaba probando un traje espacial dentro de una enorme cámara de vacío, una sala donde se extrae casi todo el aire para simular las condiciones del espacio. Estas pruebas se hacían, precisamente, para asegurarse de que los trajes funcionaban antes de mandar a nadie ahí arriba. Aquel día, algo falló. Una manguera que mantenía la presión dentro de su traje se desconectó. Y, de golpe, LeBlanc quedó expuesto a un vacío casi perfecto. Lo que pasó después es exactamente lo que predice la ciencia. LeBlanc contó más tarde que lo último que recuerda, justo antes de perder el conocimiento, fue una sensación inconfundible. La saliva de su lengua empezando a burbujear, a hervir, dentro de su propia boca. Aguantó consciente unos 14 segundos. Justo lo que dicen los números. Lo fascinante de su testimonio es que pudo contarlo en primera persona. La mayoría de lo que sabemos sobre los límites del cuerpo humano viene de cálculos o de casos extremos sin supervivientes. Aquí, en cambio, hubo alguien que cruzó esa frontera, miró al otro lado durante unos segundos y volvió para describirlo con sus propias palabras. Y lo que describió encaja punto por punto con lo que la física y la biología predecían. Cuando la teoría y la experiencia de un superviviente cuentan exactamente la misma historia, sabes que vas por buen camino. Por suerte, sus compañeros estaban alerta. En cuanto vieron lo que ocurría, empezaron a devolver el aire a la cámara a toda velocidad. Tardaron algo más de un minuto en restaurar la presión por completo. Y LeBlanc despertó. Recuperó el conocimiento mientras la cámara se volvía a llenar de aire, sin recordar apenas lo ocurrido. Salió de aquel accidente con poco más que un dolor de oído. Sin daños permanentes. Vivo. El vídeo de aquella prueba, por cierto, se conserva, y resulta sobrecogedor de ver. Se aprecia el momento exacto en que LeBlanc se desploma dentro del traje, y la carrera contrarreloj de los técnicos para devolver el aire a la cámara. Aquel susto, además, sirvió para algo. Ayudó a reforzar los protocolos de seguridad de esas pruebas, para que un fallo así nunca volviera a poner a nadie al borde de la muerte. De los accidentes, cuando se sobreviven, también se aprende. Piensa en lo que eso significa. Un ser humano quedó expuesto al vacío del espacio, sintió hervir su propia saliva, perdió el conocimiento y con la ayuda adecuada a tiempo, volvió completamente sano. Su accidente, uno de los poquísimos casos reales que existen, confirmó con una persona de carne y hueso todo lo que sabíamos por la teoría y por los experimentos. Y LeBlanc no es el único dato real que tenemos. En los años 60, en pleno empuje hacia la Luna, se hicieron experimentos con animales en cámaras de vacío. Mostraron exactamente el mismo patrón. Hinchazón rápida, pérdida de conciencia en torno a los 14 segundos y recuperación completa si se les devolvía la presión a tiempo. Los mismos números, una y otra vez. Hay incluso otro caso humano, parcial pero revelador. En 1960, un militar llamado Joseph Kittinger se lanzó desde un globo a más de 30 kilómetros de altura, casi en el borde del espacio, para batir un récord. Durante el ascenso, el guante de su traje falló y dejó de mantener la presión en su mano derecha. Esa mano se le hinchó hasta casi el doble de su tamaño y dejó de funcionarle bien.
Le dolía, pero siguió adelante, completó el salto, y cuando regresó a una presión normal, la mano volvió poco a poco a la normalidad, sin secuelas. Otra prueba viva de que el cuerpo se hincha, pero aguanta, y se recupera si vuelve a tiempo. Y aquí está el giro que recoloca todo lo anterior. El vacío del espacio, ese lugar que el cine pinta como una muerte instantánea y explosiva, en realidad mata despacio. Lo bastante despacio como para que, si hay alguien al otro lado para ayudarte a tiempo, puedas volver. Lejos de ser un monstruo que te destroza en un segundo, el vacío es un entorno que, simplemente, deja de darte lo que necesitas para vivir. Y pone en marcha una cuenta atrás. Una cuenta atrás corta, terriblemente corta, pero una cuenta atrás al fin y al cabo. Y dentro de esos primeros 90 segundos hay una ventana. Una rendija de esperanza. Ahora bien, seamos honestos, porque la realidad tiene una cara dura. Que se pueda sobrevivir a un accidente breve, con rescate inmediato, no significa que el vacío perdone. Esa ventana de 90 segundos es todo lo que hay. Pasado ese tiempo, la exposición completa al vacío es mortal. Los experimentos con animales son claros. Más allá de 1,5 minutos de exposición total, el daño es irreversible, y nunca se ha conseguido reanimar a nadie. La única razón por la que Jim LeBlanc está vivo es que sus compañeros actuaron en segundos. Sin esa ayuda inmediata, esta sería otra clase de historia. Conviene ser claro también con lo que no sabemos. Nadie ha sufrido jamás una exposición completa y prolongada al vacío del espacio sin protección, al menos que tengamos constancia. Todo lo que sabemos viene de accidentes breves como el de LeBlanc, de exposiciones parciales como la mano de Kittinger y de experimentos con animales de hace décadas. No tenemos, por fortuna, el caso de un ser humano expuesto durante minutos y sin rescate. Así que cuando describimos esos últimos instantes, lo hacemos a partir de la fisiología y de esos pocos casos reales, con todo el respeto que merece algo que, por suerte, casi nunca ha ocurrido. Y eso nos deja con la lección de verdad, la que quería que te llevaras de este video. Fíjate en lo absurdamente exacto que tiene que ser todo para que tú estés vivo en este momento. Necesitas una presión muy concreta apretándote por fuera. Necesitas una temperatura dentro de un rango estrechísimo. Necesitas un aire con la cantidad justa de oxígeno, entrando y saliendo de tus pulmones sin parar. Quita cualquiera de esas tres cosas, solo una, y tu cuerpo deja de funcionar en cuestión de segundos. ¿Y cómo de estrecha es esa franja en la que puedes vivir? Muchísimo más de lo que parece. Sube o baja unos pocos grados tu temperatura interna y enfermas. Un poco más allá y mueres. Cambia la proporción de oxígeno del aire que respiras hacia arriba o hacia abajo, y tu cuerpo entra en crisis. Reduce la presión a la mitad y empiezan los problemas serios. No estamos diseñados para casi ningún lugar del universo. Estamos exquisitamente ajustados a uno solo, a este, al rincón concreto donde apareció la vida. Salir de él, aunque sea unos pocos pasos hacia el vacío, es asomarse a un sitio que jamás fue pensado para nosotros. Vivimos en una burbuja. Y normalmente esa burbuja es enorme. Es el planeta entero, con su atmósfera, su campo magnético, su temperatura. Pero cuando un astronauta sale al espacio, encoge esa burbuja hasta el tamaño de su propio cuerpo, hasta los pocos milímetros de su traje. Toda la protección de un mundo, comprimida en una sola prenda. Y entre esa burbuja diminuta y la muerte hay un margen finísimo. La diferencia entre un traje que funciona y uno que falla. Por eso, cada caminata espacial, por rutinaria que parezca en las noticias, es en realidad un acto de equilibrio sobre el filo de lo posible.
El espacio no nos odia. No le hace falta. Le basta con ser lo que es. Y por eso, un traje espacial va mucho más allá de la ropa. Es un pedacito de la Tierra que un astronauta se lleva consigo. Su presión, su aire, su temperatura, todo recreado dentro de unos milímetros de tela, para que el vacío de ahí fuera no se cobre lo que le pertenece. Piénsalo. Ese traje tiene que hacer, alrededor de un solo cuerpo, todo lo que un planeta entero hace por ti gratis. Tiene que darte oxígeno para respirar. Tiene que mantener una presión suficiente para que tus líquidos no hiervan. Tiene que retirar el aire que exhalas, cargado de dióxido de carbono, para que no te envenene. Tiene que sacarte el calor cuando el sol pega, con agua circulando por finísimos tubos pegados a tu piel. Y tiene que frenar la radiación y los micrometeoritos que vuelan por ahí como balas. Todo eso, funcionando a la vez, sin fallar, durante horas. Cuando lo ves así, un paseo espacial deja de parecer una postal bonita y se revela como lo que es. Una persona viva colgando del vacío, a salvo solo gracias a una máquina extraordinaria. De hecho, prepararse para salir ahí fuera lleva horas. Antes de una caminata espacial, los astronautas tienen que respirar oxígeno puro, durante un buen rato, para limpiar de su sangre el nitrógeno disuelto. Si no lo hicieran, al pasar a la baja presión del traje, les ocurriría como a los buceadores que suben demasiado rápido. Les saldrían burbujas en la sangre. Todo ese ritual, esa preparación minuciosa, existe por una sola razón, porque el cuerpo humano no está hecho para esto. Y hay que engañar a la biología paso a paso, para que aguante un rato ahí fuera sin sufrir daños. Cada paseo espacial es, en el fondo, una negociación cuidadosa con un entorno que preferiría matarte. Tendemos a imaginar el espacio como un lugar peligroso, porque está lleno de cosas. Agujeros negros, radiación, rocas a toda velocidad. Pero su peligro de verdad es justo el contrario. Y seamos justos con los datos. Ni siquiera es cierto que el espacio sea, sin más, el sitio más extremo que existe. El fondo del océano te aplastaría aún más rápido. El interior de una estrella es un horno inimaginable. El espacio destaca por algo más sutil, y para nosotros, más definitivo que la pura violencia. El espacio es letal, porque está vacío, porque no tiene nada. Y resulta que ese vacío, esa nada silenciosa y oscura, es el estado normal de casi todo lo que existe. Mira a tu alrededor en el universo. Entre las estrellas hay vacío. Entre las galaxias, vacío aún más perfecto. Las distancias enormes que separan unas cosas de otras están, casi por completo, vacías. Si cogieras un punto al azar del cosmos, lo abrumadoramente probable es que cayera en mitad de la nada, lejos de cualquier planeta, en ese frío silencio sin aire. El vacío, lejos de ser una excepción rara del universo, es su estado por defecto, lo que hay casi en todas partes. Y la capa que nos protege de todo ese vacío es ridículamente fina. Si encogieras la Tierra al tamaño de una manzana, la atmósfera entera, todo el aire que respiramos, todo el cielo, sería más delgada que la piel de esa manzana. Esa lámina finísima de gas es lo único que separa a cada ser vivo del planeta del vacío mortal que hay justo encima. Subes apenas unos kilómetros, lo que vuela un avión, y el aire ya es demasiado fino para respirar. Un poco más arriba y empieza el reino del que hemos estado hablando. La frontera entre tu mundo y ese vacío no está lejos. Está sorprendentemente cerca, justo sobre tu cabeza. Lo raro, lo rarísimo, es lo otro. Este rincón cálido, con su aire y su agua, donde un cuerpo como el tuyo puede existir sin reventar, ni hervir, ni asfixiarse. Lo normal en el cosmos es la muerte. La vida es la excepción.
Y tú estás dentro de esa excepción ahora mismo, sin hacer ningún esfuerzo. Mientras lees esto, tu cuerpo está rodeado por la presión justa, bañado en el aire justo, a la temperatura justa, y ni te enteras. Respiras sin pensarlo. La atmósfera te abraza sin que la notes. Todo eso que ahí fuera sería imposible. Aquí lo tienes de fondo, gratis, dado por hecho. Y quizá esa sea la mayor lección de mirar el vacío de frente. Aprender a maravillarte de lo más ordinario, de eso que tienes tan cerca que has dejado de verlo. De estar, sencillamente, vivo y a salvo, en el sitio adecuado. Cada vez que un astronauta sale a flotar por el vacío, se lleva consigo una pequeña burbuja de esa excepción, envuelta alrededor de su cuerpo. Y entre esa burbuja y la nada que lo rodea, solo hay unos milímetros de tela. Así que la próxima vez que mires hacia arriba, hacia el cielo nocturno, recuerda esto. Eso de ahí fuera, esa inmensidad preciosa, te mataría en 15 segundos. Y sin embargo, aquí estás, respirando sin pensarlo, en el único tipo de sitio del universo donde eso es posible. Y estar vivo en un lugar así, lejos de ser algo que dar por sentado, es lo más improbable que te ha pasado nunca. Y esto, por cierto, conecta con una de las grandes preguntas de la ciencia, la de si hay vida en otros lugares del universo. Si las condiciones para que un cuerpo sobreviva son tan estrechas, tan precisas, entonces los mundos capaces de albergar vida tal y como la conocemos tienen que cumplir una lista exigente de requisitos. La temperatura adecuada, una atmósfera con la presión justa, protección frente a la radiación. Cada vez que entendemos lo frágiles que somos, entendemos también lo valioso y lo raro que puede ser un planeta como la Tierra. El vacío del espacio no solo nos enseña cómo moriríamos ahí fuera, nos enseña lo extraordinario que es el sitio donde vivimos. Si has llegado hasta el final, gracias por acompañarme en este viaje al límite de lo que un cuerpo puede soportar. Si te ha gustado, suscríbete. Cada semana exploramos otro rincón del universo con rigor y con asombro, separando siempre lo que sabemos de lo que el cine se inventa. Porque la realidad del espacio, bien contada, ya es lo bastante increíble. No le hace falta ningún efecto especial,